Okay, we better start. Bien, vamos, es mejor que empecemos. So Así que now at verse 14, ahora en la estrofa 14, he's building on the questions we looked at before. Nuden Dorje sigue desarrollando las ideas que hemos explorado antes To confirm what we can find by looking ourselves. para confirmar qué es lo que podemos encontrar cuando nos miremos a nosotros. And as we looked yesterday, it's very important not to skip ahead and just read what your mind is like. Y lo importante es como no saltar y decir, bueno, ya sé a qué se asemeja mi mente, Because the concept and the experience are not the same. porque el concepto y la experiencia no son idénticos. But here he's giving his description, which is very traditional. Pero aquí está dando su descripción, la que ofrece, que es muy tradicional. He says what is called mind cannot be identified as this or that. Dice, lo que se llama mente no se puede identificar como esto o lo otro. It's not an entity and it has no defining characteristics. No es una entidad y tampoco tiene características que la definan. Everything we see in the world around us has some characteristic. Todo lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor tiene determinadas características. Color, shape, size, Colores, formas, tamaños, way of manufacture, of creation, formas de manufacturarse o de crearse. situatedness in relation to other things and so on. Ocupan una situación en un momento y lugar concretos. And it's the same with our thoughts. They have particular qualities to them. Y lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Tienen ciertas cualidades. Sometimes thoughts seem very fast, sometimes quite slow. A veces nuestros pensamientos pueden parecernos muy rápidos, otras veces muy lentos. Sometimes quite brief, staccato. A veces muy breves, como un estacato. And sometimes seemingly long sequences all on just one point. Y a veces aparentemente largas secuencias que se centran en un solo punto. So in that way we can say, oh, my mind was full of very strange thoughts this morning. I kept imagining, and then we can describe that. Y de esta forma es como a veces podemos decir, cuando practiqué esta mañana teníamos pensamientos muy atiborrados y seguía dando vueltas sobre el mismo punto. But the mind is not like that. Pero la mente no es así. The mind is completely different from the contents of the mind. La mente es completamente diferente del contenido que ocupa la mente. When we say it's completely different, means completely different in its actuality. Cuando decimos completamente diferente, nos referimos a completamente diferente en su realidad. So we could say that Britain is completely different from Europe. Así que podríamos decir que Gran Bretaña es completamente diferente de Europa. It has some water in between. Hay una cantidad de agua que separa ambos. The other countries of Europe are joined by land. Y el resto de países de Europa están unidos por tierra. And very often separation is the way we understand difference. Y normalmente entendemos la diferencia porque hay una separación. For example, if you get a fresh orange juice and then you leave it in a bottle, after a while it separates. Por ejemplo, si te haces un zumo de naranja recién exprimido y lo pones en una botella, al cabo de un tiempo se separa. Because it's existing as a colloidal suspension, and after a while gravity pulls the heavier material down. Porque es una suspensión coloidal y el material que pesa más se posa en el fondo de la botella. So we have a separation out that's occurring. Así que se produce una separación ahí. Due to agitation of the bottle, Debido a la agitación de la botella, we get what we call, orange juice. obtenemos lo que llamamos, mi zumo de naranja. In the same way, when we are caught up in our thoughts, we think that our thoughts are our mind. Y del mismo modo, con nuestros pensamientos, cuando estamos ocupados con ellos, creemos, esto es mi mente. But when we calm the mind, when we practice shamatha, shine, and so on, then we start to see, the contents of the mind are moving. Pero cuando aquietamos nuestra mente y practicamos lo que se llama shamatha en sánscrito, shine en tibetano, ahí podemos separar el contenido de nuestra mente. And then when we start to look through Mahamudra and Dzogchen, we see, but the mind itself is not moving. Vemos, cuando practicamos el Mahamudra y el Dzogchen, que la mente en sí no se está moviendo. But
the movement of the mind is movement from the mind, in the mind, as the mind, but it's not the mind. Así que el movimiento de la mente está pasando en la mente, con la mente, de la mente, pero no es la mente. So this is quite difficult to see, Y esto ciertamente es harto difícil verlo, because one is giving us something to hold on to, porque a uno se le da algo a lo que agarrarse, the contents of the mind, los contenidos de la mente, but the mind itself, pero la mente misma nothing to hold. no hay nada a lo que puedas agarrarte. It's the emptiness of the mind that allows it to fill with the things we hold on to. Es la vacuidad misma de la mente lo que permite que surjan contenidos a los que puedas agarrarte. So he's emphasizing, don't be confused into looking for the mind as if it was like everything else. Así que Nuden Dorje subraya, enfatiza, no intentes descubrir qué es la mente por lo que surge en ella y definas a eso como la mente. So he says, if you search for it, it cannot be found, for it has been empty from the very beginning, without substantial essence. Y él dice, prosigue, si la buscas, no se puede encontrar, porque ha sido vacía desde el principio, carente de esencia substancial. It's not a thing, No es una cosa, so you won't get it. así que no la obtendrás. It is a way of being. Es una forma de ser. Empty, it is beyond expression, untouched by birth, death, coming and going. Vacía, está más allá de la expresión. No ha sido tocada ni por el nacimiento, ni la muerte, ni por el ir y el venir. If we want to talk about something, Si queremos hablar sobre algo, there has to be something there. tiene que haber algo ahí. Even if we talk about something which doesn't exist, Incluso si habláramos de algo que no existe, maybe Mickey Mouse or Donald Duck, por ejemplo, Mickey Mouse, el pato Donald, you can describe the history of these characters. podrías describir la historia de estos personajes, Because although they are a fantasy, porque a pesar de que son una fantasía, they are a fantasy which exists in the world because our mind is able to think about these kind of creatures. son una fantasía, sí, pero que existe en el mundo porque podemos pensar sobre estos personajes. If you watch children's TV, you can see all sorts of things talking. Si ves canales infantiles, de programación infantil, los niños pueden hablar de todas estas cosas que ven. Flowers talk, tables talk, cars talk. Y esas cosas incluso también hablan. Las flores hablan, los coches, las casas hablan. Because we have this capacity for anthropomorphization. Y porque tenemos esta capacidad de Anthropomorphization. antropomorfización, no conozco el término. So we talk about things as if they were human. Así que hablamos de las cosas como si estuvieran vivas. For children's books are full of donkeys talking to cats and so on. Y para los niños, los tebeos están llenos de asnos que hablan a los perros y demás. So we can imagine that things are doing things that they don't normally do. Así que podemos ver cómo cosas hacen cosas que normalmente no harían. And we can imagine things about the mind as well. Y también podemos, del mismo modo, imaginar cosas con la mente. We can imagine the mind is like God up in heaven. Y podemos imaginar que la mente es Dios ahí arriba en el cielo. Many religions have that view. Y muchas religiones comparten esta visión. There is a God somewhere who has created everything. Hay un Dios ahí arriba en alguna parte que ha creado todo esto. We don't see God directly, No vemos a Dios directamente, but sometimes he sends messages. pero a veces nos manda mensajes. And from the point of view of Dzogchen, the mind is what we might call God. Y desde el punto de vista del Dzogchen, es a lo que podríamos llamar Dios, la mente. It is the source, the origin, the base of everything. Es la fuente, el origen, la base de todo. But it itself is ungraspable. Pero en sí misma es inasible. In some religions, it says forbidden to say the name of God. Y en algunas religiones se prohíbe mencionar a Dios, Because you shouldn't try to catch God. porque no deberías intentar pillar a Dios.
In the Dzogchen, they would say, you can call the mind whatever you like, but you'll never catch it with the name you call it. En el Dzogchen se dice, bueno, puedes llamarlo y ponerle todos los nombres que quieras, pero nunca podrás captarlo o asirlo. It's not a thing. No es una cosa, This is very radical. y esto es muy, muy radical. And because it is not a thing, the things Y debido a que no es una cosa, las cosas which arise from it que surgen de ella are also not things. tampoco son cosas, There are no things. no son cosas. So, due to ignorance, we imagine the existence of separate real entities, Así que debido a la ignorancia, creemos en la existencia independiente de entidades, countries, tables, chairs, seasons, and so on. países, mesas, sillas, estaciones del año y demás. And we attribute qualities to these. Y atribuimos cualidades a todas ellas y ellos. So, for example, in England, people are saying, oh, it's a very strange winter. Oh, y por ejemplo, en Gran Bretaña la gente dice, estamos teniendo un invierno bastante raro. It's not a normal winter. No es un invierno como los inviernos normales. But then when someone from the meteorology department comes on the radio to describe it, they say, well, there's never a normal winter. Pero cuando un meteorólogo en la radio habla del tiempo, dice, bueno, es que no hay un invierno normal al que podamos llamar normal. Because each season shows change Porque year by year. cada estación del año es lo que es y va evolucionando y está constantemente fluctuando. Now we have feminism, Ahora tenemos el feminismo, as if there was something called woman. como si hubiera algo a lo que pudiéramos llamar mujer. It's a complete abstraction. Y es una abstracción completa. By definition, women are those which are not men. Por definición, las mujeres son aquellos seres que no son hombres. Men are those which are not women. Y los hombres son aquellos que no son mujeres. That's about as honest as it gets. Y hasta ahí podemos llegar. Once you start to say women are this and that, Cuando empezamos a decir, sí, las mujeres son esto y lo demás allá, ya, bueno. men are like this, Y los hombres son así. Spanish people are like Y this. los españoles sois asá. Doesn't mean very much. No dice mucho al respecto. But it tastes very Pero good sabe muy bien, ¿no es cierto? because it gives us this sense of definite knowledge. Porque nos da la sensación de que tenemos un conocimiento definitivo sobre esto. We can make statements and be dogmatic. Podemos hacer afirmaciones, ser dogmáticos. Gives us a sense of power and clarity and knowledge. Nos da una sensación de poder, de claridad, de conocimiento. But actually, everything is changing. Pero de hecho, todo está siempre cambiando. When we stay with impermanence, Cuando permanecemos con la impermanencia, not only does judgment become less and less possible, no solo queda menos y menos espacio para los juicios, but even description is difficult sino que incluso el describir se antoja difícil, because we have to make it so particularized. porque debemos particularizar tanto. We have to say, this morning at 8 o'clock, when I looked out the window, the tree was shining because of the angle of the sun. Deberíamos decir, esta mañana a las 8, cuando miré por la ventana, el árbol brillaba porque los rayos del sol reflejaban sobre sus hojas de un determinado modo. Normally we say, oh, the tree was beautiful and shining this morning. Normalmente decimos, el árbol era tan bello, brillaba esta mañana, But not all this morning. pero no toda esta mañana. At that moment, at 8 o'clock when I looked. En ese momento a las 8, cuando yo miré. Afterwards, I don't know. Después, no lo sé. So we go from the particular, which is a momentary experience, Así que vamos de lo particular, esa experiencia momentánea, and use it as a basis for making a generalized statement. y lo utilizamos para asentar una afirmación general. Because then we can speak in a big way. Porque así podemos hablar a lo grande. But if we always have to be extremely precise, Pero si siempre tuviéramos que ser extremadamente precisos, then instead of having a huge system of illumination, en vez de tener un gran sistema de iluminación, we're out in a very dark night with a little pencil torch. estaríamos como en una noche negra y oscura y solo con una antorchita que iluminaría muy poquito. If we look here, we see this. Y enfocaríamos ahí y solo veríamos eso.
Now we look here, we see this. Y ahora miraríamos aquí, iluminaríamos aquí y solo veríamos esto. But what's happening over there, we Pero don't ¿qué know. está pasando por ahí? No tengo ni idea. Now we turn the torch Y ahora on. vuelvo a enfocar ahí. Oh my God. Oh, Dios mío. This is our actual situation. Esta es nuestra situación actual. That is to say, we don't know very much. Es decir, que no sabemos mucho en el fondo. Do we want to be like that? ¿Quiero ser así? No. Para nada. So we pretend. Así que fingimos. It is like this. Es así. Oh, feels very royal. Oh, me siento tan majestuoso. Ah. Bene, bene. This is how we talk. Es así como hablamos, de hecho. By creating this fantasy, this illusion of the continuity of real entities. Creando la fantasía, la imaginación de estas entidades reales. Whereas our experience is momentary and precise, it is exactly this. Mientras que nuestra experiencia es momentánea y precisa en el momento en el que se produce, tal cual es. But whether it will be like that in the next moment, we don't know. Pero si será así al instante siguiente, no lo sabemos. So in that sense, it's not describing entities, Así que, siguiendo esto, no estamos describiendo entidades, but moments of experience. sino que describimos momentos de experiencia. Outwardly, there are no entities. Our body also is not an entity, a thing. Afuera no hay entidades, dentro no somos una entidad existente. That is to say, our body is not entire Es decir, nuestro cuerpo no está entero, because it doesn't function if it's entire. porque no funciona si está entero. Our body has holes in it. Nuestro cuerpo tiene agujeros en él. If you went to buy shoes and they had holes in them, you say, what you tried to cheat me? Si vas a comprarte un par de zapatos y tuviera agujeros, dirías, ¿me estás intentando estafar? But if a baby was born in the shape of an egg, then the mother would be very upset. Pero si la madre tuviera un hijo, un bebé, y tuviera la forma de un huevo, estaría muy, muy disgustada. But then the doctor comes in with a drill and says, don't worry, madam. Pero My baby. entonces llega el doctor y dice, no se preocupe, con una broca, y le dice, yo ahora le haré un agujero. Y la madre dice, ¿pero qué está usted haciendo? But the babies need to have holes in them. Los bebés necesitan tener agujeros Eating, pee, and so on. para comer, para hacer pipí y demás. That is to say, we are not entire, we are not sealed. Es decir, que no somos completos en el sentido de que no estamos sellados. We are breathing in and out, Inspiramos, expiramos, hearing, speaking, and so on. escuchando, hablando y demás. The body is a movement. El cuerpo es un movimiento. Everything is movement. Todo es movimiento. But because we think we exist, Pero debido a que pensamos que existimos, we have this Dzogchen, or grasping at the seeming essential separation of precisely existing phenomena. tenemos este Dzogchen, lo que llamamos este aferramiento a la creencia errónea de una existencia independiente e individual. On the basis of this, we imagine not only that the world is full of real things outside, Y basándonos en esto, no solo pensamos que el mundo ahí afuera está lleno de entidades separadas, but that our mind itself sino que nuestra mente misma exists as a real entity. existe como una verdadera entidad. And it is this belief which creates the simulacrum, which we call the ego. Y es esta creencia, falsa creencia, la que crea este ego. Which word did you use? A simulacrum, like a... ¿Es simulacro? Este Simulacro. simulacro. La falsa creencia en la existencia del ego. There is some essence to me, De que hay una esencia relativa a mí and my essence is me. y mi esencia soy yo. How do I know it's me? ¿Cómo sé que soy yo? Because I'm here as me. Porque estoy aquí como yo. So we have a kind of solipsistic circle here. Así que aquí tenemos un círculo que se solapa el mismo, In which the assumption seems to be proved by further assumption. en el que la presunción se autovalida con posteriores presunciones. But when we start to observe ourselves, we find that each thing we say about ourselves, each state of our ego is actually impermanent. Pero cuando lo observamos, nos damos cuenta que cada afirmación de nuestro ego y relativa a nuestra existencia, de hecho, son puramente presunciones. There is no
entity of the ego. No hay una entidad a la que podamos llamar ego. It is a formational positioning. Es un posicionamiento formacional. It arises according to causes and circumstances. Surge debido a ciertas causas y condiciones. So, when we have been spending so much time trying to work out our identity, who we are as this particular person, Así que cuando hemos invertido tanto tiempo intentando realmente comprender quién es esta entidad, este yo al que nos identificamos, we've been confirming this false paradigm, this false interpretive matrix. hemos estado intentando validar este falso paradigma, este matrix fantasioso. And because we've invested a lot in it, Y debido a que hemos invertido mucho en hacer esto, not only do we feel a bit stupid when we realize we've been cheating ourselves, no solo nos sentimos un poco estúpidos y estúpidas cuando nos damos cuenta de que nos hemos estado engañando, but of course we don't know what to do. sino que además no sabemos qué hacer. And when we feel confused, we have to try a bit harder. Y cuando nos sentimos confundidos, confundidas, nos decimos, voy a intentarlo un poco más. For example, if I go to my local supermarket, Por ejemplo, si voy a mi supermercado cerca de casa, every now and then they arrange the way the goods are put out on the shelves. de vez en cuando pues ponen las cosas en las estanterías, So I know where they sell rice, así que sé dónde encontrar el arroz, but the managers of the shop want to move us around like little rats in a cage. pero a los gerentes de los supermercados les encanta que nos movamos como ratas en un laberinto o en jaulas. So the rice is not where the rice should be. Así que resulta que ya me han vuelto a mover el arroz y no está donde estaba. Now, in a state of confusion, I go around looking. Y ahora en un estado de confusión completa me muevo intentando encontrar el paquete de arroz. And this causes me to see other things. Y esto provoca que me fije en otras cosas. So maybe in the end, in my basket, there are some things I never intended to buy. Y a lo mejor en mi cesta acabará viendo cosas que nunca había imaginado que compraría. This is the basic principle. When you get confused, you do more. Y este es el principio básico. Cuando te sientes confundido, confundida, haces más. Now, this points to the problem for meditation. Y esto señala el problema con la meditación. In realizing that the ego is a process, that there is nothing there, Al realizar que el ego es un proceso que consiste en descubrir que no hay nada ahí, that our identity is not something solid and guaranteed, que nuestra identidad no es algo sólido y que nos garantiza algo, it's very easy to feel that we must try harder. es muy fácil sentir que debemos intentarlo más duro. What he's saying here is the mind is like a vajra. Y aquí lo que dice Nuden Dorje es que la mente es como un vajra. Vajra is a symbol of indestructibility, El vajra simboliza la indestructibilidad, that the mind is not created, que la mente no es creada, it's not destroyed, no es destruida, you can't lose it, no puedes perderla, you can't find it, no puedes encontrarla, you can't sell it, you no, can't buy it. no puedes venderla ni comprarla. It's not a thing. No es una cosa. So you don't need to maintain it. It's not like a house that's falling down. Así que no es una casa que debas mantener, no es una casa que pueda derrumbarse. It is what is there when everything falls apart. Es lo que está ahí cuando todo se ha derrumbado. Ah. And of course, many people come into Dharma because they have some problem in their life. Y por supuesto, muchas personas conocen el Dharma o encuentran el Dharma porque tienen un problema en su vida. Something gives us a shock, something causes us to question how our life is. Algo les ha sacudido, algo les ha obligado a replantearse de qué va la vida. So we use shock to allow ourselves to see something hidden by complacency. Y ahí utilizamos el shock para ver algo detrás de nuestra autocomplacencia. For example, in the practice of Chön, where you imagine that you destroy your own body and offer it to the local gods to eat.
Por ejemplo, en la práctica de Che, en la que destruyes tu cuerpo y lo ofreces a las deidades para que se lo coman, In order to intensify the experience, we use the syllable pet. para intensificar la experiencia, utilizamos la sílaba pet. Pet is used very powerfully to drive out all thoughts and feelings. Se utiliza de un modo muy poderoso la sílaba pet para hacer estallar de algún modo todos los pensamientos y sensaciones y emociones. And this creates a state called hedewa, a state where there is nothing at all. Y esto crea el estado de Hedawa en el que no hay nada en absoluto. So you shock yourself open. Así que ahí te produces un shock completo y Indeed. absoluto. This is a reversal of the process we looked at yesterday in the image of the first stage of ignorance of the drunk man falling down the stairs. Y aquí reviertes el proceso que vimos ayer cuando utilizamos el símil de este hombre borracho que volvía del pub y entonces se caía en las escaleras. He falls down the stairs. Oh, what? Se caía en las escaleras y decía, ay, ¿qué pasa? Because of the shock, what's this? Oh, this is this. Y debido al shock, ahí palpaba y decía, esto es esto. And he reassures himself through naming what is here. Y entonces obtenía otra vez una seguridad al nombrar y etiquetar lo que estaba a su alrededor. But when we use pet, we open the space and don't grasp onto anything. Pero cuando pronunciamos este pet, nos abrimos al espacio y no utilizamos nada para asirnos. So if I'm falling over, I want to have something to lean onto. Así que si me estoy cayendo, quiero algo sobre lo que poder apoyarme. But the openness of the mind doesn't need to lean on anything because it's not heavy. Pero la apertura de la mente no necesita apoyarse en nada, porque es un espacio abierto y limitado. It's empty. Está vacío. If it's empty, there's nothing there. It doesn't stand in relation to anything else. Si está vacío, no hay nada ahí y no existe en dependencia o en relación a nada. It's not relative. No es relativo. Everything is inside it, Todo está dentro de él, but it doesn't stand in relation to it. pero no funciona en relación a algo exterior. For example, when you see a reflection in the mirror, Por ejemplo, cuando ves un reflejo en el espejo, the reflection is in the mirror, el reflejo está en el espejo, but the mirror doesn't stand in relation to the reflection. pero el espejo no está ahí en función del reflejo en el espejo. Here we are, some people in a room, Estamos aquí, algunos de nosotros, en esta sala, seated in different places. sentados en diferentes sitios. We can say we are in the room, Podemos decir que estamos en la sala and that the room stands in relation to each of us. Each has our own particular experience of the room. y que la sala está de algún modo en función de cómo nosotros estamos sentados cada uno en su sitio. Because I think I am here, and in being situated here, Porque yo pienso, estoy aquí, situado aquí, y en función de este lugar que ocupo aquí, the room reveals itself to me in this particular way. la sala se muestra a mí de un modo determinado. But the reflection is not in the mirror in this way. Pero el reflejo no está en el espejo de la misma manera. You can't say that the mirror is here and the reflection is here. No puedes decir que el espejo está aquí y el reflejo está aquí. The reflection is in the mirror, but it's not the mirror. El reflejo está en el espejo, pero no es el espejo. Our thoughts and feelings and memories and the trees and the sky and the sun and the moon are in the mind, but they are not the mind. El cielo, las nubes, el árbol están en la mente, pero no son la mente. So the emptiness of the mind is its indestructibility, its purity, its openness. Así que la indestructibilidad de la mente es su vacuidad, su apertura, And it doesn't need to be defended. y no debe ser defendida. This is why it's the basis of freedom. Por esto es la base misma de la libertad. So, for example, again in the church practice, the famous one from Jigme Lingpa, it says,
the dualistic mind, which is full of hopes and fears, hopes and doubts. Así que, volviendo una vez más a la práctica de Chöd, según el texto tradicional de Jigme Lingpa, se dice, what does the practice says? It says that this dualistic mind, Esta which is mente full of dualista, hopes and fears, llena de expectativas y de miedos, hopes and doubts. de esperanzas y de dudas. This is our mind all the time. ¿Esta es nuestra mente todo el tiempo? Am I safe? Am I not safe? ¿Estoy a salvo? ¿No estoy a salvo? Am I loved? Am I not loved? ¿Soy querido? ¿No soy querido? Am I going to have a good life or not? ¿Tendré una buena vida o no? Our spirits go up and down, up and down. Nuestros estados de ánimo van de arriba a abajo, de abajo a arriba. But the mind itself is non-duality. Pero la mente misma es la no dualidad. It's indestructibility of emptiness, and so it's free of hopes and fears. Es la indestructibilidad de la vacuidad y por lo tanto está libre de expectativas y de miedos. It has nothing to gain and nothing to lose, No tiene nada que obtener ni nada que perder, because it's not a thing. porque no es una cosa. There you can see it's the purification of the three poisons. Y ahí puedes ver que es la purificación de los tres venenos. The fact that it's not a thing is the purification of stupidity. El hecho de que no sea una cosa es la purificación de la estupidez. The fact that there is nothing to gain is the purification of desire. El hecho de que no haya nada que obtener es la purificación del deseo. And the fact that there is nothing to lose is the purification of aversion. Y el hecho de que no haya nada que perder es la purificación de la aversión. These three poisons are naturally pure within the mind itself. Estos tres venenos son inherentemente puros en la mente misma. So it's again very important for us each to look till we get this direct experience of the mind. Otherwise, we are condemned to thoughts and concepts. Así que una vez más es muy importante que cada uno de nosotros y nosotras reflexionemos sobre esta mente misma para no atribuir una entidad a los pensamientos, emociones, expectativas, dudas. So it says it's not created by any cause nor destroyed by any condition. Así que dice, ninguna causa la crea, ni condición alguna la destruye. It remains untouched in emptiness, free of increase and decrease, development and decline, or any kind of change. Permanece intacta en la vacuidad, libre de aumento o de disminución, de desarrollo o de declive o de cualquier otro cambio. This is very important for meditators, Y esto es muy importante para quien practique la meditación. because when you're looking for your mind Porque cuando buscas tu mente and you find that you're identifying which things change, y descubres que te identificas con cosas que están cambiando, this is a sign you are not with the mind itself. esto te muestra de que no estás en contacto con la mente misma, But rather you are caught up with an identification of the content of the mind. sino que te has identificado más bien con un contenido específico de la mente misma. When people say my meditation is getting better, Cuando la gente dice, mi meditación está mejorando, they're talking about the content of the mind. se están refiriendo simplemente al contenido de su mente. Because whether the mind is dull or clear, the mind is the same. Porque que la mente esté apagada o clara, la mente sigue siendo la misma. Because actually the mind itself is not dull or clear. Porque de hecho la mente misma no es ni apagada ni clara. If we wake up in the morning and we look out the window and we see the sky full of gray clouds, Si nos despertamos por la mañana, miramos por la ventana y vemos que hay unos nubarrones muy grandes. we say, oh, the sky is very dull today. Y decimos, oh, el cielo está muy encapotado hoy. Well, the sky is not dull. Bueno, el cielo no está encapotado. The sky is the space within which the gray clouds are. El cielo es el espacio en el cual estos nubarrones pueden circular. The gray clouds are dull. Los grandes nubarrones sí que a lo mejor están apagados o encapotados. The sky is open. El cielo es abierto. It remains open even when it's filled with gray clouds. Sigue permaneciendo abierto aun cuando pueda estar lleno de grandes nubarrones. It doesn't seem open to us A lo mejor no nos parece abierto because we say, no, but I want the blue sky. porque nosotros nos decimos, ya, pero es que yo quiero ese cielo azul. Mommy, you bought the wrong one. I want the red one.
Mamá, me has comprado el equivocado, yo quería el rojo. I can't use this one, the wrong one. No quiero ponerme este es el equivocado. We are like this. Somos así. When you see the blue sky, you get happy. When you see the gray sky, you get sad. Cuando ves el cielo azul, te pones contento. Cuando ves el cielo gris, te entristeces. Because we are the great yogis free of hopes and fears. Porque somos estos grandes yogis llenos de expectativas y de miedos. No, we are the puppets of circumstance. No, más bien somos las marionetas a la merced de las circunstancias. Whether the sky is blue or gray is according to our position. Que el cielo sea azul o gris depende de cómo nos posicionamos. It's always wonderful when I get in the plane in London Siempre es maravilloso cuando me subo en el avión en Londres, on a rainy gray day. en un día lluvioso y gris. After 15 minutes, the plane goes up and up and up through the clouds, and then, woof, Al, blue is there. al cabo de un cuarto de hora de que el avión asciende, ¡ah! El cielo azul siempre había estado aquí. The blue is always there. El cielo azul siempre ha estado aquí. Not for the English, No para los británicos que se han quedado ahí abajo, but up in the sky. pero aquí arriba sí. Whether it looks blue or gray depends on your position. Que te aparezca azul o gris depende de tu posición, de dónde estés. The cloud is filling a piece of the sky. Las nubes están llenando un espacio determinado del cielo. It doesn't make the sky gray. No convierten al cielo en gris. In the same way for us, when we have moods of depression or anger or confusion, Del mismo modo, cuando nosotros tenemos estados de ánimos, pesadumbre, depresión, pensamientos tristes, ira y demás, this is our identity, esta es nuestra identidad. feels like me, Lo sentimos como yo. this is how I am, Es así como soy for a while. durante un tiempo. But our mind itself is not depressed or happy, Pero nuestra mente misma no está feliz o deprimida, expanding or contracting. expandiéndose o contrayéndose. The energy of the mind has these pulsations, La energía de la mente tiene estas pulsaciones but constantes, the mind itself does not. pero la mente misma no. So if you really see this clearly, Así que si ves esto claramente, when you're in a meditation cuando estás en meditación and in life, y en la vida misma también, whenever you find yourself caught up in something, cada vez que descubres que te has quedado como atrapado por algo, this is a sign that the site of identification has shifted from openness to a precise manifestation. es la señal que te permite ver que has pasado de identificarte con la apertura y la espaciosidad con una manifestación concreta. And the problem is that the identification is happening in terms of a formulation. Y el problema es que esta identificación funciona en base a una formulación. The formulation gives the precision of the shape and the density and the intensity. La formulación que has hecho da esta densidad y solidez en función a una forma y a determinadas características del momento. So I feel very heavy and depressed. Así que me siento como muy pesado y deprimido. This is our ordinary fusion. Esta es nuestra como fusión corriente. So we do a bit of shamatha and we have some little bit of space. Now I can focus on my breath even although I don't feel great. Y ahora hago shamatha y observo mi respiración, puedo calmar mi mente y a pesar de que no me sienta súper bien, me puedo centrar un poco. Then you do general vipassana, body scan and so on, and you become aware that there are movements in this heavy feeling. Y entonces haces un vipassana general, escaneas tu cuerpo y ves que hay fluctuaciones, oscilaciones, a pesar de que haya un estado de ánimo general. Then if you do the more open Dzogchen vipassana, see directly the movement of the energy of the mind in the space of the mind. Y si haces un vipassana con este sabor Dzogchen, puedes descubrir que esta fluctuación, oscilación que parece permear tu estado general, se está produciendo en la apertura y espaciosidad de tu mente misma.
So two things are happening simultaneously. Así que dos cosas se están produciendo al mismo tiempo aquí. I am depressed and I am not depressed. Estoy deprimido y no estoy deprimido. And this is the question of what is the meaning of I. Y esta es lo que despierta esta pregunta de el yo. We'll come on to this shortly. Y llegaremos a esto en But breve. here he says in verse 15, Pero aquí dicen, en la estrofa 15, it says that the mind is free of these four limiting notions of existence, non-existence, both existence and non-existence, and neither existence nor non-existence. y aquí se dice que la mente está libre de estos cuatro conceptos que la limitan, es decir, libre de los límites de la existencia, de la no existencia, de tanto la existencia como no existencia, y de la ni existencia ni no existencia. Means simply no philosophical concept is going to be able to give you a description of your mind. Y esto, a fin de cuentas, te dice que ninguna formulación filosófica te podrá decir qué es la mente en realidad. You can't catch the mind with the eyes or the ears or the hands or concepts. No puedes pillar la mente con los ojos, con los sentidos, con las manos o con conceptos. So on that level, in a sense, whatever we say about it will be false. Así que, de algún modo, todo aquello que pudiéramos decir sobre ella con palabras sería falso. In the traditional example, the finger pointing at the moon is not the moon. Usando la imagen tradicional, se dice que el dedo que señala la luna no es la luna. So all these Dharma descriptions are an encouragement to inquire yourself. They're not to be taken as a substitute. Así que todos estos ejemplos dármicos te animan a que no tomes eso como la experiencia misma, sino que sepas que son simplemente como sustitutos o ilustraciones. And it goes on to say the mind is free of artifice, means it's not artificial in any way. Y continúa el texto diciendo que la libre esta mente de artificios no es para nada un artificio o algo artificial. So when I go to the airport, I get into a metal box, Así que cuando voy al aeropuerto me pongo en una caja de acero which will go very fast and then go up in the sky. que acelerará mucho su paso y en un momento dado se elevará en el cielo. And I will go from Barcelona to London. Y irá de Barcelona a Londres. I will go from here to there, Iré de aquí a allá, because here is here and there is there. porque aquí es aquí y allá es allá. They are in different countries. Están en diferentes países. Now, does the mind go from here to there? Y ahora, ¿la mente va de aquí a allá? The mind has no color, no shape. La mente no tiene color, no tiene forma, It's not situated anywhere. no está situada en ninguna parte. So, does the mind go from Barcelona to London? Así que la mente va de Barcelona a Londres. Concepts are evoked in Barcelona which will not be evoked in London. Hay conceptos que son evocados en Barcelona y que no serán evocados en Londres. So different patterns of the content of the mind will be brought into being by the various triggers and circumstances. Así que diferentes patrones del contenido de la mente serán espoloneados o desencadenados en función de dónde esté la mente y los estímulos que reciba. When I go into the airport in Barcelona, I have to show my passport Cuando vaya al aeropuerto en Barcelona deberé mostrar mi pasaporte because they want to know who I am. porque quieren saber quién soy. I am unborn. Soy no nacido, I am like space. soy como el espacio. When you say this, they think space case. Y cuando les dices esto, creen que estás como una chota. Off to the hospital. Y venga, tú directo a San Boy. No philosophy, just passport. No, nada de filosofía. Muéstreme su pasaporte, caballero. The mind doesn't go from Spain to England. La mente no va de Barcelona a Inglaterra. The experience of Spain, La experiencia de España, the experience of England arise in the mind. la experiencia de Inglaterra surgen en la mente. This is weird. Esto es muy extraño.
This is not like knowing the names of different kinds of motor car Esto no es como saber las marcas de diferentes or motocicletas different kinds of cheese, o de diferentes clases de quesos, or why Rioja tastes different from Priorat. o por qué el Rioja sabe distinto del vino del Priorat. Not like that. No es así, no funciona It's así. really strange. Esto es realmente extraño. London will arise in the mind just as Barcelona arises in the mind. Londres surgirá en la mente del mismo modo que Barcelona surge en la mente, Like reflections in the mirror. como los reflejos en el espejo. But the mirror is not going from Barcelona to London Pero no te llevas el espejo de Barcelona a Londres, because the mind is not in Barcelona. porque la mente no está en Barcelona. Barcelona is in the mind. Barcelona está en la mente. And this mind has no beginning or end, top or bottom. Y esta mente no tiene principio o fin, un fondo o una tapa. Don't try to think about it No intentes pensar en ello, because you can't think about it. porque no puedes en el fondo pensar sobre ello. You have to taste it. Debes saborearlo. This is why we do the practice. Y es por esto que practicamos. So, he says, and then when you get this taste, this youthful, fresh awareness is released from its covering pot, and you see your own face, the natural mode of infinite goodness, or Samantabhadra. Y Nuden Dorje continúa y nos dice, cuando experimentas esto, desde su recipiente cubierto, se libera una presencia joven y fresca, y vemos nuestro propio rostro, el modo natural de la bondad infinita, Samantabhadra. The notion of the lamp in the pot is one of the traditional metaphors that you see in the text. La imagen tradicional que podéis encontrar en los textos es la lámpara en el cuenco o en el bote. If you have a small butter lamp and you put a big pot over it, you don't see any light. Si tienes una espelma chiquitina, una vela chiquitina y le pones un bote encima, no puedes ver, But if you remove the pot or break the pot, then the light is there. pero si lo sacas o rompes el bote, ves que la vela está ahí. The fact that you couldn't see the light doesn't mean the light was not there. El hecho de que no pudieras ver la luz no significa que no estuviera ahí. You couldn't see the light because you saw the pot. No podías ver la luz precisamente porque el bote estaba ahí. If the pot is not there, you see the light. Si el bote no está ahí, claro que puedes ver la luz. Has the pot obscured the light? ¿Ha oscurecido el bote la luz? Only if you're on the outside of the pot. Solo si estabas fuera del bote. The little ant that crawls under the pot sees the lamp. La hormiga que había encontrado el camino para pasar por debajo del bote y ver la vela, sí que veía la luz de la vela. So what is it that makes us stupid? Así que, ¿qué es lo que nos convierte en personas estúpidas? Very kindly he starts to explain Y muy bondadosamente empieza a explicárnoslo in verse 16. en la estrofa 16. He says, if we don't make this awareness alive in ourselves, that is to say, if we don't enter into this awareness which is always already there, Si no hacemos que esta presencia esté viva, si conectamos con ella, esta que siempre ha estado presente en nosotros, awareness loses continuity and becomes stupid. la presencia pierde su continuidad y es cuando se vuelve estúpida. Now, this is difficult, this sentence, Y esta es una afirmación difícil, because you can read it that this is the story of Lucifer. porque podrías interpretar que esto describe la historia de Lucifer. Lucifer, the shining one, Lucifer el brillante, the archangel who is closest to God, el arcángel más cercano a Dios, falls from heaven caído del cielo, and becomes the great devil below. en desgracia y que se convierte en ese demonio ahí abajo. Or like Adam and Eve falling out of the Garden of Eden. O Adán y Eva expulsados al jardín del bien y del mal. This is one way of telling the story. Esta es una forma de contar la historia. Something has happened. Algo ha sucedido. Oh my God, it's changed forever.
oh Dios mío, ha cambiado ya para siempre. Nothing has happened. Nada ha sucedido. Something has happened, Algo ha sucedido, but the something that has happened is nothing. pero este algo que ha sucedido es nada. The obscurations Los oscurecimientos are the radiance of the mind. son la radiación de la mente. The mind dulls itself La mente mora by a particular form of its own radiance. en una forma particular de su irradiación. Why? ¿Por qué? Don't ask me. No me lo preguntéis a mí. It does. Es así, It's like that. es así. So, it's not that here the verb in Tibetan is shepa, which means to know. Así que aquí el verbo es shepa, quiere decir conocer. But it's not so much knowing as in the accumulation of knowledge, Pero no es el conocer en el sentido de comprender, acumular conocimiento, but more knowing in the sense of the registering, the appreciation, and the revealing of experience. sino conocer en el sentido de cómo de absorber, de captar, sí, Yeah? de registrar, perdón, información. So Nuden Dorje is saying this knowing becomes discontinuous Y Nuden Dorje nos dice que este conocer se vuelve discontinuo and dulled. y torpe, o hay como un sopor. Okay. So if I look across at this side of the room Así que ahora si poso mi mirada en esta dirección and I en la turn my sala head around, y ahora vuelvo mi cabeza hacia allí. white wall, blue chair, gray bag, man, woman, camera, and so on. Pared blanca, silla azul, mochila verde, hombre, mujer, cámara, demás. By focusing my attention on what I see, Al enfocar mi mente en lo que estoy viendo, I have a discontinuous experience. tengo una experiencia discontinua. One thing followed by another thing, by another thing, by another, by another. Una cosa seguida por otra, por otra, por otra, por otra. Gray bag. Bolso verde. Whose gray bag? ¿De quién es este bolso verde? Nice gray bag. Es un bolso verde que me gusta. I wonder if I could get a gray bag like that. Me pregunto si yo podría conseguir uno igual. Once you have the object, Una vez que tienes el objeto, there's always a question, yeah, but what is it? What's it for? Does it stand in relation to me in some way? Desire, aversion, maybe it has a bomb in it. siempre entonces ya surge una pregunta. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y en relación a mí, ¿qué posición ocupa? Y entonces, ¿y si hubiera una bomba dentro? Like in the airport, if you leave your property lying around, it may be removed and destroyed. Es como en el aeropuerto. Si dejas tu bolso ahí por un momento sin nadie, vendrá alguien, lo cogerá porque dirán, a lo mejor hay una bomba y lo van a destruir. So there you have the experience of discontinuity. Así que ahí es cuando es así como ves tu experiencia de la discontinuidad. Once you start to see entities, things, Una vez que empiezas a ver entidades, cosas, the immediate clarity of knowing simply, precisely, and sufficiently, this is the radiance of my mind, la inmediatez y claridad de ver esto es lo que experimenta mi mente, por lo que es ahora, en este instante, with any additional thoughts or feelings about it coming as a gesture of compassion or communication, trayendo a colación simplemente aquella información adicional que puedas traer como un gesto de compasión a lo que ha surgido. when we don't rest in this, then we have to make sense of it. Cuando no moramos simplemente en esto, debemos o queremos encontrarle un sentido. We have to work out what it is, why it is, Queremos comprender qué es, para qué sirve, what could we do with it, what should we do with it. qué podría hacer con ello, qué podría hacer. And so we become entrained into an endless flow of mental activity. Así que nos vemos arrastrados en un flujo continuo de actividad mental. So, for example, I was out walking in the town.
Así que yo estaba paseando por la ciudad, going down nice streets and so on. caminando por calles bonitas y demás. Went into a nice little bar and had some red wine and tapas. Entré en un bar que estaba muy bien y pedí una copa de vino y algunas tapas. And then we walked together into the evening, Y después salimos del bar y por la noche caminamos por la following ciudad, the little streets. siguiendo las pequeñas callejuelas. And at a certain point, Y llegados a un determinado punto, we lost. nos habíamos perdido. Many streets. Muchas calles. Where they go, we don't know. ¿A dónde nos llevarán? No tenemos ni idea. Different kind of feeling is Ay, coming. diferentes sentimientos ahí empiezan a surgir. Before very relaxed. Ay, antes estábamos tan relajados y contentos. We're in Barcelona. it's Estamos en lovely. Barcelona. Now we're in Barcelona, but where in Barcelona? Pero ahora estamos, sí, seguimos estando en Barcelona. Pero ¿dónde carajo estamos en Barcelona? There is a lack. Hay una carencia. We need information. Necesito información. We don't speak Spanish. Y no hablamos español, además. We ask people, how do we get there? Y si preguntamos a la gente, ¿cómo llego ahí? Someone says, go in the tube. Alguien nos dirá a lo mejor, coge el metro. But why? It's a lovely evening. ¿Pero por qué? Es una velada encantadora. So we ask different directions. Así que preguntas, no, ¿cómo puedo llegar por las calles? Become more and more possibilities. Y hay más y más posibilidades. In exactly this way, when you lose your own ground, Y del mismo modo, cuando empiezas a perder tu base, when you don't feel at home where you are, cuando no te sientes en casa ahí donde estás, when you feel estranged, cuando te sientes como extrañado, alienated, alienado, a kind of existential anxiety arises. sientes una ansiedad, como que surge una ansiedad existencial, And so we seek to reassure ourselves intentamos como darnos seguridad a nosotros mismos, by the development of concepts, desarrollando conceptos, as we looked before in terms of the second modality of ignorance. al igual como vimos cuando hablamos de la segunda modalidad de la ignorancia. So this is what he's describing happening. Así que esto es lo que describe qué es lo que sucede. It's not that awareness itself changes, No es que la presencia misma cambia, but the natural kind of balance or integration between the openness of the mind itself and the content of the mind, the non-duality of these two, sino que es que el equilibrio entre la apertura y vacuidad de la mente misma y el contenido de ella seems to be lost puede parecernos que lo hemos perdido, because our attention is directed towards what is arising, porque nuestra atención se está enfocando en lo que está surgiendo and in the momentary forgetfulness of the ground, y en este olvido momentáneo de la base there is a grasping at entities, hay un aferramiento a las entidades. but in fact there are no entities. Pero de hecho no hay entidades, The ground has not been lost. la base no la hemos perdido, The ground cannot be lost. porque la base no podemos The perderla, ground is the mind itself, porque la base es la mente misma, without which none of this would be happening. sin la cual nada de todo esto podría estar sucediendo. The idea of entities is the imagination of the mind. Y la idea de las entidades es la imaginación de la mente. So, deep in the forest, Así que, metido dentro del bosque, there is an elephant. hay un elefante. You can become anything you like. Puedes transformarte en lo que quieras. We have theater everywhere. Tenemos teatros y obras pasando en todas partes. We imagine. Imaginamos. Imagination is the energy of the Dharmakaya, La imaginación es la energía del Dharmakaya, but it's so intoxicating pero es tan intoxicadora that its very vibrancy seems to disguise the Dharmakaya. que su vibración misma parece velar el Dharmakaya mismo. Just as when we see the rainbow attracts our attention so much that we don't really see the sky in which it is manifesting. Al igual que cuando surge un arco iris en el cielo, parece atrapar tanto nuestra atención que el cielo parece quedar oscurecido o se nos antoja que ya invisible. So as it says in the Heart Sutra, there is no ignorance. Así que en el Sutra del Corazón se dice, no hay ignorancia.
There is ignorance, Hay ignorancia, but it's not real. pero no es real. It's an illusion. Es una ilusión. We are used to illusion. Estamos acostumbrados a la ilusión. We read novels. Leemos novelas, We go to the cinema. vamos al cine. As Aristotle said, if you want to enjoy the theater, you have to suspend disbelief. Como dijo Aristóteles, si quieres disfrutar de la función, debes suspender tu incredulidad. That is to say, you have to allow yourself to be caught up in the illusion of the theater, otherwise it doesn't work. Es decir, que debes darte permiso para realmente disfrutar de esta suspensión de tu incredulidad. Si no, no disfrutarás. A bad film is one you can't believe in. Una mala película es una que dices, no me la creo. When you see a fantastic film, you're completely in there. Cuando ves una película maravillosa es porque realmente te has metido en ella. It rings true, Porque realmente suena tan real y verdadera. but it's not true. Pero no es verdadera. This is samsara. Esto es el samsara. We are taken in Nos vemos como atraídos, absorbidos by an illusion por una ilusión which pretends to be real, que finge ser real. and it's such a good illusion Y es una ilusión tan y tan buena that it seems to be real, que parece real. and the reason it seems to be real Y la razón por que parece ser tan real is because it is first class, 5-star illusion. es porque es una ilusión de 5 estrellas y primera clase. Like that. Es así. Once you see its illusion, Una vez que ves ilusión, you can enjoy the illusion puedes disfrutar de la ilusión without being led astray. sin que te extravíe. There are some films which I like to see again and again. Hay ciertas películas que me gusta ver una y otra vez. We even have in London En Londres incluso tenemos showings of certain films pases de ciertas películas where there is no sound en los que no hay sonido and the audience repeat the words of the films. y el auditorio, los espectadores, son los que ponen el diálogo a la imagen muda. No, they don't even need to read it. They know it. No es que lo lean en subtítulos, no, ponen ellos. For example, Casablanca. Por ejemplo, Casablanca. People watch it and they fall in love with it so much. La gente la ve y se enamora tanto de la película. And the fact that they know it's a film, they know it's an illusion, doesn't stop this, oh, we want to be intoxicated again and again. Y aun sabiendo que es una película, que es ficción, les encanta verse intoxicados por esta ficción y quieren verla una y otra vez. So in this way, the Dharmakaya of the Buddha is never obscured. Y del mismo modo, el Dharmakaya del Buda nunca ha sido oscurecido. The Sambhogakaya is this realm of infinite possibilities, El Sambhogakaya es este reino de posibilidades infinitas within which manifestation occurs in the manner of a dream. en el cual la manifestación se da en la forma de un sueño. So we know it's an illusion, Así que sabemos que es una ilusión, but we have to act according to the rules of the illusion. pero debemos proceder siguiendo las reglas de esta ilusión And through that, we make contact with other people. y mediante esto establecemos contacto con las demás personas, By knowing it is an illusion. sabiendo que es una ilusión. I have a friend in Holland Tengo un amigo en Holanda who, in the course of his life, has taken LSD many times. que a lo largo de su vida ha tomado LSD muchas veces. And sometimes, if there are people who take LSD and become very disturbed Y a veces hay gente que toma LSD y les perturba mucho and become kind of lost in the labyrinth of their mind, y como que se pierden en el laberinto de su mente. he takes some LSD with them Y él toma LSD con personas así. and he goes into their world. Y él entra en el mundo de esas personas He tries to very gently put his arm around them and lead them home. e intenta de un modo muy bondadoso y gentil entrar en ese mundo laberíntico y traerles de vuelta a casa. It's a kind of modern form of traditional shamanic soul recovery. Es una forma moderna
de esta recuperación o rehabilitación chamánica del alma. not believing in the reality of the other person's experience, and so not falling into it, No creyendo en la realidad de la otra persona y no, por lo tanto, viéndose atrapado por ella, but not standing apart from it and saying, oh, you're crazy, don't do this, take some drugs. pero tampoco quedándote allá afuera y mirando desde fuera y diciendo, no, esto está muy mal, no tomes drogas. Rather, going close to it and acting as if it had the force that the person believes it has. Sino que se acerca a ellos haciéndoles creer que tiene la fuerza y está también en el poder de eso. And by this, gradually the person can open up to see a wider world. Y gradualmente es así como la persona puede ver un mundo más amplio. It's a kind of radical form of the empathic attunement that you have in psychotherapy. Es una forma de sintonización empática que tenéis en la terapia. So, when we describing ignorance and getting lost, Así que cuando describimos la ignorancia y el perderse, it's very important not to see it in a strongly dualistic way, no verlo de una forma dualista muy fuerte. and so he's described that as this awareness seems to become more solid, this is called co-emergent ignorance. Y conforme esta presencia parece volverse más fuerte, es lo que llamamos esta ignorancia coemergente. Co-emergent means that two things are arising at the same time. Coemergente significa que dos cosas surgen al mismo tiempo. So in the language we used right at the very beginning of our meeting together here, Y al principio utilizamos ya este lenguaje cuando empezamos a vernos el viernes. we have being, identity, and activity. Tenemos ser, identidad y actividad. In co-emergent ignorance, you have being and the beginnings of identity arising together. En el principio de esta ignorancia coemergente tenemos esta noción de identidad y de cosas que están empezando a emerger. It's open, Está abierto, but it's starting to get closed. pero está empezando como a encerrarse. For example, the sky is quite nice today, a lot of blue parts. Por ejemplo, el cielo hoy está como muy bello, ¿no? Porque hay muchas partes azules. Some white clouds in the distance. Aún así, ciertas nubes blancas en la distancia. We look into this view, it's quite open. Y miramos esta vista y es como bastante abierta. But maybe on the horizon we see a big dark cloud coming. Pero a lo mejor en la línea del horizonte ya vemos unas grandes nubes que se acercan. Oh, something's coming. Algo se acerca. We have the blue sky and the gray. Tenemos el cielo azul y lo gris. Darker and darker. Cada vez más oscuro. Looks like rain, a storm. A mí me parece ya como lluvia y una tormenta ahí. We can see, because it's in the distance, that this cloud is moving through the sky. Podemos ver, porque está a cierta distancia, como las nubes parece que como que se están moviendo y acercando en el espacio. So the intensity of the cloud and the openness of the sky are co-emergent. Así que la intensidad de las nubes y la apertura del cielo coemergen. When we tilt a bit to the sky, we see, it's just storm clouds coming through the sky. We've seen storms before. Si nos inclinamos ligeramente hacia el cielo, podemos decirnos, pero ya he visto nubes y tormentas antes. But the cloud gets closer and closer. Pero las nubes se acercan un poquito más y más. Starts to get a bit colder. Y hace un poquito más de frío. You think, I don't have a coat, I don't have an umbrella. Y me digo, no tengo una chaqueta, no he traído el paraguas. It's going to spoil the day. Esto va a estropear el día. I wanted to have a picnic outside. Yo quería hacer un picnic fuera. The cloud is getting bigger in our mind than in the sky. La nube se está haciendo más grande en mi cabeza y en el cielo. The cloud is filling everything. La nube se está apoderando de todo. Now we're only relating to the cloudness of the cloud. Y ahora solo me estoy relacionando al aspecto nublado de la nube. Perdón. If someone says, brother, don't worry, it's in the blue sky is still there. Y si alguien te dice, hermano, tú no te preocupes, que el cielo sigue estando ahí. Hey, fuck off, I'm going to get wet. Jódete, me voy a empapar. Go and talk nonsense to someone else. I don't like it. Habla de esto a otro. A mí esto no me gusta.
So this is what happens with the ignorance. Y esto es lo que pasa con la ignorancia. We become more and more obsessed with what is going on, Nos obsesionamos cada vez más con lo que está sucediendo and we start to take it personally. e intentamos acogerlo y tomarlo como algo personal. This cloud has come to spoil my day. Esta nube está viniendo para arruinar mi día. Hey, this is Sunday. ¡Ey, que es domingo! Cloud, don't you know? It's Monday morning tomorrow. I'm back at work. Nube, vuelve mañana, que es cuando vuelvo a trabajar, no hoy. Go and rain on Wednesday. Leave Sunday alone. Moja el martes, deja el domingo en paz. Because it's happening to me. Porque me está pasando a mí. And the more this becomes real, the subject has all these feelings and responses. Y cuanto más se vuelve real y algo personal que me está pasando a mí, This makes the cloud more strong, more real, more oppressive. esto refuerza más la nube, se vuelve más opresiva y más grande. And so we're caught up in this endless interaction. Y nos vemos atrapados en esta interacción sin fin. So then he describes appearances and emptiness are falsely split and are experienced as separate things. Y aquí nos dice, las apariencias y la vacuidad se separan en falso y se experimentan como cosas distintas. So emptiness comes, instead of it being the ground of phenomena, Así que la vacuidad, en vez de aparecernos como el espacio en el cual surge todo, del cual surge todo, it comes to be a specific quality, like the bowl is empty. se nos aparece como una cualidad específica, como diciendo, el bol está vacío. So empty stands in relation to full. Así que vacío funciona en relación a lleno. Empty and substantial. Vacío y sustancial. So the pervasive non-dual quality of emptiness Así que esta cualidad no dual que todo lo permea de la vacuidad is now misinterpreted as being empty as just one polarity standing in relation to something else. es interpretada erróneamente como una cualidad específica en oposición a todo lo demás. Then, bound by the fetter of grasping subject, the subject that grasps, and the graspable object, the ignorance of reificatory identification develops. Y ahí, atada por la cadena de un sujeto que aprehende y un objeto que se deja aprehender, se desarrolla la ignorancia de la identificación que cosifica. This is the second level of ignorance we looked at yesterday, where we name things. We grasp at them through putting our name onto them. Este es el segundo nivel de ignorancia que vimos ayer, en el cual desarrollamos esta etiquetización, en el que ponemos nombre a las cosas y las cosificamos. For example, this is a watch, Por ejemplo, esto es un reloj and more particularly, this is my watch. y más precisamente este es mi reloj. When I hold it up as my watch, you understand what I mean. Cuando lo sostengo así a lo alto y digo es mi reloj, ¿entendéis a qué me refiero? This watch belongs to James. Este reloj pertenece a James We don't question that this is a watch. y no cuestionamos en absoluto que esto sea un reloj. It just is a watch. It's obvious. Simplemente lo es obvio, ¿no? Es un reloj. But watch is a concept. Pero el reloj es un concepto. If we hold this in front of a cow, Si sostenemos en lo alto esto frente a una vaca, not going to be very interested. bueno, la vaca no se interesará mucho por ella. The cow says it's not grass. La vaca dirá, no es hierba, That's all. y ya está. That is to say, we have to know it's our human capacity for concepts, the way that we learned to tell the time when we were young, the way that we utilize watches, all of these thoughts are projected into this object. Es decir, debemos comprender que lo que aprendimos desde pequeños a la hora de saber decir la hora y gracias a qué, el hecho de saber leer la hora y demás, es lo que nos permite identificar, decodificar y atribuir un significado a este reloj. So the first stage is we say this is a watch. Así que el primer paso pasa por decir, esto es un reloj. When the first watches were made, somebody said, oh, this is a watch. Cuando los primeros relojes se crearon, alguien dijo, esto será un reloj. Then other people learned to say, oh, yeah, this is a watch. Y a continuación, otras personas empezaron a aprender y reconocer, sí, esto es un reloj.
Now we all know the watchness of the watch is in the watch. Ahora todos sabemos que la noción de reloj está en el reloj, But it's not. pero no es. It's in our mind. Simplemente está en nuestra mente. This is what this second level of ignorance is. A esto nos referimos cuando hablamos de este segundo nivel de la ignorancia. It takes a projection to be a description. Tomamos esta proyección por ser una descripción. We put the meaning out and then we read it back. Ponemos el significado fuera y entonces lo interpretamos. Like when you're a child in primary school and you learn to make the letters on the page. Como cuando estás en la escuela primaria y te enseñan a dibujar trazos y te dicen estos son letras y cada una de ellas cuál es. At first it's quite hard and you have to do line after line of the same letter of the alphabet. Y al principio es difícil y por lo tanto empiezas sobre una línea reproduciendo la misma letra una y otra vez, una y otra vez. Then you learn how to put them together and you can say your first words. Y allí empiezas a continuación a combinar diferentes letras y sabes formar tu primera palabra y diferentes palabras. You make marks Y ponen notas and other people read the marks. y la gente sabe leer estas notas. Oh, you made this here Tú has hecho esto aquí and they know what this is. y ellos saben a qué te refieres. The meaning is out there, El significado está ahí afuera, but the people only can read that pero la gente solo puede leerlo because it's in here. porque está aquí en ellos. For example, if there is a 7-year-old Spanish child Por ejemplo, si hay un niño español de 7 años who is practicing writing and spelling, que está practicando el escribir y deletrear, if they ask me to help them with their homework, it's not very useful si él me pide que yo le ayude con sus deberes, no le voy a ser de mucha ayuda, because I don't know Spanish. porque yo no sé español. They're writing it down and they say, is this right? Está escribiendo y me dice, James, ¿está bien esto? I don't know. Y yo le digo, no lo sé. Usually children become confused Y esto normalmente a los niños les confunde, because they have to believe if it's right, everyone will know what it means. porque se dicen, bueno, si está bien, todo el mundo sabrá si está bien y qué significa. I'm doing writing. Estoy haciendo escritura. The word is meaningful. In the beginning was the word. La palabra tiene un significado, al principio fue la palabra. The truth is here. La It's in the verdad está text. aquí, contenida en el texto, But it's not. pero no es así, It's in our interpretation. está en nuestra interpretación. So, this is exactly the point of the forgetfulness of the mind. Así que esto es precisamente el punto del olvido, the forgetfulness of the mind. de la mente. So, for example, you have religions which base themselves on a creed, on a dogma. Así que tenéis, por ejemplo, religiones que se basan en un credo, en un dogma. There is the Athanasian Creed, for example, Tenéis los atenienses y Creta, and people recite this. y la gente recita esto. This is the truth, it's out there, Esto es la verdad, está ahí afuera, as if it's somewhere. como si estuviera en alguna parte. But it's our mind, Pero es nuestra mente, which believes or doesn't believe. que ya sea lo cree o no lo cree. What the people who believe in it take to be true Lo que algunos creen y toman por cierto, is not a proof that it's true, no demuestra que sea cierto, true in itself, self-existing, cierto en sí mismo y con una verdad inherente, because although it feels like that to them, porque a pesar de que lo sienten así algunos de ellos, los que lo creen, the truth la verdad is the shining quality of their belief. es la manifestación resplandeciente de su creencia. It is their belief that makes it real Es su creencia lo que convierte en verdadero for them. para ellos. But of course, you have to believe it's true for everyone. Pero por supuesto debes creer que es cierto para todo el mundo. And so we pray for those who are covered by ignorance, Y así que oramos para aquellos pobrecillos who are que lost, están wandering in samsara, cubiertos por la ignorancia y siguen errando por el samsara, or who have turned their back on the blessings of God Almighty, o que le han dado la espalda a Dios omnipresente y todopoderoso, or who refuse to understand the truth of Karl Marx, o que se niegan a creer en la verdad del karma, or who find it difficult to understand that Scotland has the best football team in the world,
o que se niegan a aceptar que Escocia tiene el mejor equipo de fútbol nacional. People take their belief to be true. La gente toma su creencia y la toma por la verdad misma. For meditators, the point of this is, when you do that, you forget your mind. Para los meditadores que hacen esto, uno y una está olvidando ahí su mente. Today is Sunday. Hoy es domingo. I believe today is Sunday. Creo en que hoy es domingo. The second involves me. Lo segundo me implica a mí, But if I just put it out there, it seems a self-existing truth. pero si lo pongo allá afuera, parece una verdad autoexistente y validante. Today is Sunday. Hoy es domingo. No. Why do you keep saying domingo? ¿Por qué sigues diciendo domingo? No. Sunday. Today is Sunday. Hoy es domingo, te he dicho. No. Sunday. He dicho, And this is a lost soul wandering in some. Let us pray, brothers and sisters. esta es esta pobre alma perdida que sigue orando. Vamos a orar por ella, que no se está enterando y no lo ha pillado todavía. Because if it is Sunday, Porque si es... everyone in the world must use the same word. Todo el mundo debería decir Sunday, But they don't. pero no lo hacen. Because it's mediated through their belief system. Because language is a belief system. Porque se produce por mediación de su sistema de creencias y valores. So the central point here is very important. Así que el punto central aquí es muy vital. When you start seeing objective facts out in the world, Cuando empiezas a ver objetos concretos ahí fuera en el mundo. this is the ultimate form of reification, of seeing self-existing entities. Esta es la forma última de atribuir entidad y de cosificación de las cosas. And at that point, we become the kind of servants, Y llegado a este punto, te conviertes como en un sirviente. small people Gente pequeña, in a big world full of many things en un mundo muy grande lleno de cosas we don't understand. que no entendemos. Even when we get older and we get ready to die, there is so much we never understood. E incluso conforme envejecemos y estamos a punto de morir, siguen habiendo tantas cosas que nunca de hecho entendimos ahí afuera. So many things. Tantas cosas. Nowadays, most people get mobile phones. Hoy en día a la gente le dan un móvil. In Britain, they estimate that the average use of the mobile phone is 10% of its capacity. Y la gente, en Inglaterra se ha hecho un estudio y se dice que la gente le saca un partido de un promedio del 10% a su móvil. It has so many functions, but people have no time and no capacity to understand all of these things. En sí tiene tantas funciones el móvil, pero no le sacamos todo el provecho y utilizamos todo su potencial. So the thing that helps us also makes us ignorant. Así que aquello que de un modo nos ayuda también nos vuelve ignorantes. So coming back to the mind, Así que volviendo ahora a la mente, we shift the balance back entonces volvemos de vuelta o reequilibramos esto. This is my experience. Esta es mi experiencia. The experience is dynamic and changing. La experiencia es dinámica y cambiante. Stuff is going by, Hay cosas sucediendo, but somehow I seem to be stable. pero aún así yo parezco ser estable. What is this I? ¿Y qué es este yo? Don't miss next session's exciting installment. No te pierdas la próxima excitante sesión. We will now have an advertising break. Ahora tendremos una pausa con anuncios.